El juez se burló de la camarera hasta que un multimillonario dijo, no es una criminal. Tengo pruebas. ¿Y si el momento más humillante de tu vida resultara ser el comienzo de tu mayor bendición? A los 36 años, Grace Chen había trabajado en el turno de la mañana en Murphy's Diner durante 8 años, sirviendo café y amabilidad a todo aquel que entraba por esas puertas de cristal. Se sabía de memoria el pedido de cada cliente habitual, recordaba sus cumpleaños y siempre tenía una cálida sonrisa lista, incluso en sus días más difíciles. Pero en esa mañana de martes en particular, mientras las hojas de otoño danzaban fuera de las ventanas, Grace no tenía ni idea de que su mundo estaba a punto de cambiar para siempre. Un momento de valentía, un pequeño acto de defender lo que es justo, la llevaría directamente a una sala de audiencias donde todo por lo que había trabajado estaría en juego. A veces, las personas que nos juzgan con más dureza son las que menos saben de nuestras historias. ¿Desde dónde nos ves hoy? Grace siempre había creído que la amabilidad era gratis, pero aquella mañana de martes le enseñó que podía costar una fortuna. Se había criado en un pequeño apartamento encima de la sastrería de su abuela, aprendiendo desde pequeña que el trabajo duro y tratar bien a la gente eran las únicas cosas que importaban. Sus manos, ya fuera por años de cargar pesadas bandejas o limpiar mesas, contaban la historia de alguien que nunca había elegido el camino fácil. La hora punta de la mañana en el restaurante de MPHY estaba en pleno apogeo cuando se fijó en el anciano de la mesa 6, que tenía dificultades para contar su cambio. Le temblaban las manos mientras las monedas se esparcían por los desgastados sofás de Maike, y Grace pudo ver la vergüenza que le coloreaba las mejillas. Frank Patterson, de 8 años, llevaba 3 meses viniendo al restaurante todos los martes desde que falleció su esposa. Grace sabía que estaba estirando al máximo su cheque de la Seguridad Social para poder permitirse siquiera una taza de café y una tostada. No se preocupe por el resto, señor Patterson, dijo Grace con suavidad, devolviéndole las monedas que le sobraban. Su dinero está bien. Oiga, ella lo había hecho docenas de veces antes, cubriendo discretamente la diferencia con sus propias propinas. Su gerente, Jaque, lo había notado, pero nunca dijo nada. Comprendía que algunas bondades valían más que los márgenes de ganancia. Pero esa mañana, alguien más observaba. El detective Ray Morrison estaba sentado en la mesa de la esquina, con sus ojos penetrantes sin perder detalle. Había estado investigando denuncias de robo en negocios locales, y lo que vio parecía ser exactamente un empleado quedándose con el dinero de un cliente vulnerable. Morrison no vio el intercambio amable ni comprendió la relación que Grace había construido con el señor Patterson. Vio lo que parecía ser un claro caso de abuso de ancianos. En menos de una hora, Grace se encontró esposada en el estacionamiento del restaurante. La humillación le quemaba aún más en el metal que le cortaba las muñecas. Los clientes a los que había atendido durante años la miraban a través de las ventanas, con rostros que reflejaban una mezcla de sorpresa y decepción. Jaque intentó explicarse, pero Morrison ya había tomado una decisión. La evidencia parecía contundente. Las grabaciones de seguridad mostraban a Grace manejando el dinero del anciano, y eso era suficiente. «Está usted arrestada por robo a una persona mayor», dijo Morrison con voz fría y profesional. Grace quería explicarse, quería contarles las incontables mañanas en que había ayudado al señor Patterson, cómo lo había llevado a sus citas médicas en sus días libres, cómo se había convertido en alguien como de la familia. Pero la palabra se le atascó en la garganta como cristales rotos. Lo peor no era el arresto en sí, sino ver cómo la duda se colaba en los ojos de quienes la conocían desde hacía años. La señora Rodríguez, de la mesa 12, quien siempre pedía un pastel extra para el cumpleaños de su nieta, apartó la mirada cuando Grace la miró. Tom Bradley, el cartero que se detenía a tomar café todas las mañanas a las 9:15 en punto, negó con la cabeza tristemente, como si lo hubieran traicionado personalmente. Mientras un coche patrulla se alejaba del restaurante Moffi's, Grace pegó la cara a la ventana y vio cómo el mundo desaparecía tras ella. 8 años construyendo confianza,
siendo alguien con quien la gente podía contar, reducidos a un solo momento de malentendido. Cerró los ojos y se preguntó si alguna vez podría volver a aparecer en ese pueblo. El juzgado parecía una catedral de juicios. Sus altos techos y sus relucientes suelos de mármol estaban diseñados para hacer sentir insignificante a la gente común. Grace estaba sentada en el banquillo de los acusados, con el mismo vestido negro que había comprado para el funeral de su abuela hacía 3 años. El único atuendo formal que poseía. Su defensor público, un hombre de aspecto cansado llamado David Reeves, hojeaba papeles con el entusiasmo de quien cumple con el trámite. El juez Harold Brennan presidía la sala como un emperador en su trono. A sus 64 años, se había labrado una reputación de ser implacable con el crimen, especialmente con los delitos contra las personas mayores. Su cabello plateado estaba perfectamente peinado. Su toga negra denotaba afecto, y sus fríos ojos azules parecían penetrar la gracia como si uno ya fuera culpable. Señorita Chen, comenzó el juez Brennan, con una voz que resonaba con el peso de la absolución. Autoridad judicial. Usted está acusada de robo a una persona mayor. Un crimen particularmente atroz en esta comunidad. Hizo una pausa, dejando que sus palabras resonaran en el aire como una espada. Ya he visto a gente como usted. Jóvenes que se aprovechan de los vulnerables, que ven las manos temblorosas de un anciano como una oportunidad en lugar de una súplica de compasión. El corazón de Grace se encogió con cada palabra. Esto no era un juicio, era una condena. Podía sentir las miradas de todos en la sala clavadas en su espalda. Reporteros, curiosos espectadores, y lo peor de todo, algunos de sus antiguos clientes que habían venido a presenciar su caída en desgracia. Los susurros a nuestras espaldas parecían un zumbido, cada uno llevándose consigo un pedazo más de su reputación. El detective Morrison subió al estrado con confianza, describiendo lo que había presenciado en el restaurante. Las imágenes de seguridad se reproducían en un pequeño monitor, mostrando la interacción de Grace con el señor Patterson en una imagen granulada en blanco y negro. Sin sonido ni contexto, resultaban condenatorias. El testimonio de Morrison fue preciso y profesional, presentando a Grace como una depredadora que había estado robando sistemáticamente a un anciano vulnerable. Su señoría, concluyó Morrison, esta acusada mostró un claro patrón de manipulación y robo. Se aprovechó del señor Patterson debido a su edad y aparente confusión, abusando de su generosidad y confianza. Grace quería gritar, levantarse y decirles que estaban completamente equivocados. Quería explicarles la mañana en que el señor Patterson había olvidado su cartera y cómo ella había pagado su desayuno sin que él lo supiera. Quería contarles sobre la tarde en que él le mostró fotos de su difunta esposa Marta y cómo ambos lloraron juntos en la mesa 6. Quería que entendieran que el señor Patterson no era su víctima, era su amigo. Pero cuando su abogado susurró, «Esto no pinta bien», Grace sintió que algo se rompía en su interior. 8 años de bondad reducidos a unos minutos de grabación de vigilancia. Toda una vida haciendo el bien, eclipsada por un momento sacado completamente de contexto. Si este momento le ha conmovido, por favor, dele un me gusta al video. El juez Brennan se inclinó hacia adelante, con expresión severa e implacable. Señorita Chen, según las pruebas presentadas, parece que ha estado estafando sistemáticamente a un anciano que confiaba en usted. Su voz se endureció con cada palabra. Este tribunal no tolerará semejante comportamiento depredador. Grace cerró los ojos, sintiendo el peso de la injusticia aplastarla, como un edificio derrumbado. Mañana se conocería el veredicto y, con él, el fin de todo aquello por lo que había trabajado tan duro. La noche anterior a su sentencia, Grace no pudo dormir. Estaba sentada en su pequeño apartamento,
rodeada de recuerdos de 8 años del restaurante, tarjetas de cumpleaños de clientes, fotos de la fiesta anual de Navidad, un dibujo a mano de la pequeña Amy Rodríguez que decía, la mejor camarera del mundo, con crayón morado. Cada objeto parecía una prueba de una vida que estaba a punto de desaparecer para siempre. Su teléfono había estado sonando toda la noche con llamadas de periodistas que querían declaraciones, pero Grace no se atrevía a contestar. ¿Qué podía decir? Que había dedicado su vida adulta a intentar alegrar un poco el día a la gente, que había elegido trabajar en un restaurante no porque no pudiera hacer otra cosa, sino porque le encantaba cuidar de la gente. ¿Quién lo iba a creer? Ahora, lo peor era pensar en el señor Patterson. Grace había intentado llamarlo después del arresto, pero su hija, que vivía en otro estado, lo había trasladado a una residencia, convencida de que una camarera delincuente se había aprovechado de él. El hombre, que se había convertido en una figura paterna para ella, ahora pensaba que le había estado robando todo el tiempo. Esa traición dolía más que cualquier condena de cárcel. Grace caminó por la ventana de la cocina y miró hacia el restaurante de MPHY, al otro lado de la calle. Incluso a medianoche, el letrero de neón seguía brillando, pero Jake ya había contratado a alguien para reemplazarla. La vida seguía su curso cuando ya no formabas parte de ella. Apoyó la palma de la mano contra el frío cristal y recordó la mañana en que todo cambió. Deseaba con desesperación poder regresar y manejar las cosas de otra manera. Su reflejo la miraba fijamente. Ojos cansados, arrugas de preocupación que no había visto hacía una semana. Hombros que cargaban con el peso de un juicio que no merecía. Mañana, el juez Brennan decidiría su destino. Y ella ya sabía cuál sería esa decisión. Lo había visto en sus ojos, lo había oído en su voz. Ya había decidido que era culpable. La idea de la cárcel la aterrorizaba, pero lo que más la asustaba era la idea de no volver a confiar en nadie. Grace había construido toda su identidad en torno a ser alguien con quien la gente pudiera contar. Era una camarera que recordaba el cumpleaños de tu madre, que se aseguraba de que tu café se mantuviera caliente durante conversaciones difíciles, que añadía patatas fritas al plato de una familia con dificultades cuando nadie la veía. Sin eso, ¿quién es ella? Grace recogió una foto de ella y su abuela del kinder. La mesa de té. Naí siempre había dicho que hacer lo correcto. No se trataba de ser reconocido por ello. Se trataba de poder dormir tranquilo sabiendo que ayudabas a alguien. Pero, ¿qué sucede cuando hacer lo correcto te trae castigo? Casi. Grace le susurró a la foto. ¿Qué sucede cuando la bondad parece un crimen? ¿Alguna vez te has enfrentado a algo así? Cuéntanos en los comentarios. Al amanecer, Grace se vistió para lo que sentía como su funeral. Eligió el mismo vestido negro, se prendió la pequeña pulsera de jade de su abuela en la muñeca para darse valor y se preparó para afrontar el veredicto del juez Brennan. No tenía ni idea de que, al otro lado de la ciudad, alguien que había estado observando todo, estaba a punto de cambiar su vida para siempre. La verdad, Grace pronto descubriría, tenía su propio ritmo, y a veces la justicia llegaba de los lugares más inesperados. La sala del tribunal vibraba de expectación, mientras el juez Brennan se preparaba para dictar la sentencia de Grace. Grace permanecía sentada con las manos entrelazadas sobre el regazo, intentando aferrarse a la sensación de libertad mientras aún la tenía. La luz matutina que entraba a raudales por los altos ventanales parecía burlarse de ella con su belleza, un recordatorio de todos los momentos cotidianos que estaba a punto de perder. Señorita Chen, comenzó el juez Brennan, con su voz que denotaba su familiar tono de absoluta autoridad. Este tribunal considera que las pruebas en su contra son contundentes. El robo a personas mayores es un delito grave que su señoría, si me permite interrumpir, debe ser castigado.
Todas las cabezas en la sala se volvieron hacia él cuando un hombre con un elegante traje azul marino se levantó de la galería. Grace nunca lo había visto antes, pero había algo en su presencia que atraía la atención de inmediato. Era alto, quizá imponente, con ojos amables y canas entre sus cabellos oscuros. A pesar de su apariencia ostentosa de riqueza, había una humildad en su porte que lo distinguía de los demás espectadores, típicos en los juzgados. El rostro del juez Brennan se enrojeció de indignación. Señor, esto es sumamente irregular. No puede simplemente. Me llamo Daniel Chen, no tengo ningún parentesco con la señorita Chen a pesar del apellido, y soy el propietario de Industrias Chen. La voz de Daniel era tranquila pero firme, con la serena confianza de alguien acostumbrado a ser escuchado. Tengo pruebas cruciales para este caso que, en mi opinión, exonerarán por completo al acusado. El murmullo en la sala se intensificó. Grace miró al desconocido confundida, con el corazón latiéndole tan fuerte que estaba segura de que todos podían oírlo. ¿Quién era este hombre y cómo podía saber algo sobre su situación? Señor Chen, dijo el juez Brennan con evidente irritación, este tribunal no acepta teatro de última hora. Las pruebas se han presentado y, señoría, con el debido respeto, esto no es teatro. Es justicia. Daniel metió la mano en su maletín y sacó una carpeta gruesa. Durante los últimos 6 meses, he estado investigando discretamente actos de bondad genuina en esta comunidad para un documental sobre héroes cotidianos. La señorita Chen ha sido una de nuestras principales protagonistas. A Grace se le cortó la respiración. Alguien la había estado observando, documentando sus interacciones con los clientes. Daniel continuó, con la voz cada vez más firme. Tenemos horas de grabación que muestran las interacciones de la señorita Chen con el señor Frank Patterson, incluyendo audio que demuestra claramente que ella pagaba su comida con su propio dinero, no le robaba. Tenemos entrevistas con docenas de clientes que pueden dar fe de su carácter. Y tenemos registros financieros que demuestran que la señorita Chen ha estado usando sus propinas para ayudar a clientes con dificultades durante años. El detective Morrison se removió incómodo en su asiento mientras Daniel se acercaba al banco con sus pruebas. Las imágenes de seguridad, que parecían tan condenatorias, de repente se veían incompletas, como un artículo al que le faltan la mitad de las páginas. Además, dijo Daniel, sacando otro documento, el propio señor Patterson, cuando se le mostró el contexto completo, proporcionó una declaración jurada confirmando que la señorita Chen nunca le quitó nada. Está profundamente afligido porque su amistad con ella ha sido tan malinterpretada. La expresión severa del juez Brennan comenzó a resquebrajarse. Mientras revisaba los documentos, la sala del tribunal contuvo la respiración, esperando a ver si años de suposiciones estaban a punto de derrumbarse. Si te ha gustado esta historia, suscríbete a nuestro canal para leer más historias conmovedoras. Grace sintió que las lágrimas corrían por su rostro, pero por primera vez en semanas. No eran lágrimas de desesperación. A veces, se daba cuenta de que los ángeles guardianes venían disfrazados de desconocidos con maletines. Las manos del juez Brennan temblaron ligeramente mientras registraba la declaración de Daniel. Durante 30 años en el estrado, se enorgulleció de su capacidad para desenmascarar el engaño y administrar justicia con rapidez. Pero al ver la grabación completa de las interacciones de Grace con el señor Patterson, su dulce paciencia, su silenciosa generosidad, su genuino interés por la dignidad de un anciano, se dio cuenta de que estaba a punto de cometer el mayor error de su carrera judicial. Señorita Chen, dijo el juez Brennan, con la voz notablemente quebrada. Toda la semana. Por favor, póngase de pie. Grace se levantó
con piernas temblorosas, aún sin poder creer lo que estaba sucediendo. Tras revisar esta nueva evidencia, es evidente que se ha producido un grave malentendido. Los cargos en su contra quedan desestimados. Con perjuicio. La sala estalló en aplausos. Grace se desplomó en su silla, sintiendo un alivio abrumador, como una cálida marea. Pero Daniel no había terminado con sus sorpresas. Señorita Chen, dijo, acercándose a su mesa con una cálida sonrisa. Me gustaría ofrecerle algo. Mi empresa ha estado buscando a alguien para dirigir nuestro nuevo programa de extensión comunitaria. Alguien que entienda lo que significa preocuparse verdaderamente por los demás. El puesto ofrece un salario sustancioso, beneficios completos y la oportunidad de ayudar a la gente a una escala mucho mayor. Gray lo miró con asombro. ¿Pero por qué? Ni siquiera me conoce. La expresión de Daniel se volvió pensativa. Hace 6 meses, perdí a mi padre. Tenía 81 años. Vivía solo y luchaba con los mismos desafíos que el señor Patterson. No dejaba de pensar en cómo desearía que alguien como usted hubiera estado en su vida. Alguien que lo viera como una persona digna de atención. No solo como otro cliente anciano. Cuando empecé este proyecto documental, no buscaba héroes. Buscaba pruebas de que la bondad aún existía en el mundo. Entre lágrimas, Grace encontró su voz. ¿Qué tal el restaurante de Murphy?, preguntó una voz familiar desde la galería. Jaque dio un paso al frente con una amplia sonrisa. Daniel me ha hecho una oferta. Quiere asociarse con un restaurante para crear un programa que garantice que ningún anciano de nuestra comunidad tenga que elegir entre medicamentos y comida. Creo que suena perfecto. 3 meses después, Grace se encontraba en las relucientes oficinas de Chen Industries, contemplando el pueblo donde casi lo había perdido todo. El programa de ayuda comunitaria ya había ayudado a más de 200 familias y cada día traía nuevas oportunidades para marcar la diferencia. El señor Patterson, que ahora vivía feliz con su hija, pero visitaba la ciudad con regularidad, se había convertido en el primer coordinador de voluntarios del programa. Grace a menudo pensaba en aquella mañana de martes que lo cambió todo. Había aprendido que a veces nuestros momentos más oscuros son solo la forma en que el universo prepara nuestras mayores bendiciones. La bondad no era ingenua ni tonta. Era valiente y necesaria, y el mundo tenía formas de proteger a quienes elegían compartirla. Tenía una foto en su escritorio de ella y el señor Patterson en la cafetería, ambos sonriendo mientras tomaban café y tostadas. Debajo, con la letra de su abuela, estaban las palabras que había encontrado en el recetario de Nine N. Alimenta los corazones de las personas y sus corazones te recordarán para siempre. Si te gustó la historia, recuerda darle a me gusta, dejar un comentario con tu opinión y suscribirte para más historias conmovedoras. Gracias por acompañarnos en el viaje de Grace. Y recuerda, la bondad siempre encuentra un camino.